No tengo, gracias, señora presidenta. Yo quiero esta mañana en el Pleno fundamentar las razones que tuve para votar en contra del proyecto en la comisión. Y mis compañeros de comisión, entre ellas usted, señora presidenta, saben exactamente cuáles fueron mis razones, pero creo que es importante dejarlas sentadas en el acta a fin de razonar sobre hechos concretos y no sobre demagogia. Se ha dicho que este impuesto, que la recaudación de este impuesto va a ir en su totalidad al financiamiento de becas de educación superior del sector más desprotegido de la población ecuatoriana, aquel que pertenece al quintil más bajo, es decir, al más pobre, y de entre ellos escoger afroecuatorianos, indígenas, madres, jefas de hogar, migrantes. Y se ha dicho también esta mañana que en el mejor de los casos la recaudación del impuesto será de alrededor de 28 millones de dólares. Les repito la cifra, ecuatorianos, 28 millones de dólares. Pero no se ha dicho que la cantidad total que el Estado ecuatoriano destina a la educación en el presupuesto general del Estado en inversión es de 1.000 millones de dólares. Y no se ha dicho que cuando se recaude este impuesto va a entrar a la cuenta única del Tesoro Nacional y ahí se va a licuar. Entonces lo que se va a hacer, en teoría, es que el SRI al año le diga al Estado, oiga, en este año se murieron 200, 300, 400 personas que efectivamente entran dentro de la base imponible, la recaudación ha sido de 10, 15, 20 millones de dólares de esto para las becas. Por eso insistí, señora presidenta, y la comisión acogió mi propuesta, de que finalmente se informe a la Asamblea Nacional para ponerle algo de tamiz a esta demagogia al final del año, la nómina de los becarios, el monto del impuesto recaudado y el monto asignado a cada becario. Pero para que ustedes se hagan idea de lo que estoy diciendo, les voy a poner un ejemplo que es clásico. Decían que San Agustín, antes de ser San Agustín, cuando era niño, estaba haciendo un hueco en la playa. Con un recipiente iba al mar, tomaba un poco de agua y le botaba al hueco. Y de pronto se le asoma una persona y le dice, ¿qué estás haciendo? Y San Agustín, antes de ser San Agustín, es más, cuando era pecador y buena gente, le dijo, estoy tratando de poner el mar del otro lado. Y entonces la persona que hablaba con él le dijo, eso es imposible. Un poco lo que se quiere hacer con este impuesto es querer la demagogia de mover el mar del otro lado. Señores, hay 1.000 millones de dólares que el Estado destina por presupuesto a la inversión en gastos de educación. Y también se ha dicho que esta ley va a evitar la elusión de impuestos, este mecanismo tramposo para evitar los impuestos. Pero esta ley no habría surgido si el presidente de la República no da el gazapo más grande de la historia de la República al querer meterle la mano al pueblo ecuatoriano, queriendo hacer que el Estado sea el heredero más gordo y participe además en el impuesto a la plusvalía, en el error que cometió en agosto del año anterior. Y esta ley es la hija menor. Esta ley lo que hizo fue recoger parte de ese proyecto que era el de evitar la elusión, transformarla en una ley. Y la credencial que presenta el SRI en las sesiones de la comisión es, miren cómo subió la recaudación del impuesto el 2015. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿cómo es que sin estar en vigencia esta ley sube la recaudación del impuesto? La respuesta es, murió un cuencano pudiente que incrementó el monto de la recaudación el año anterior, y entre junio y diciembre, ante la amenaza de que entrara en vigencia el impuesto cambiando la tabla, entonces los sujetos pasivos del impuesto corrieron a pagar. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, tenemos que actuar casi extorsivamente para poder cumplir con una obligación tributaria. ¿Cómo es que el SRI, sin que esté en vigencia esta ley, sí tenía las herramientas necesarias para subir la recaudación? Entonces vemos este efecto demagógico en la ley.
este efecto que busca legitimar políticamente un error, desde luego endulcorándolo con esta falsa percepción de que hay que modernizar el aparato normativo para evitar que una herramienta que está en vigencia desde 1928, que es el tema del fideicomiso, ahora se pretenda, o se pretendió al momento de presentar el proyecto, hacer aparecer como que viste, hemos descubierto que en los fideicomisos se evaden impuestos. Señores, eso sabían desde 1928. Y las autoridades tributarias del Ecuador han combatido contra la evasión tributaria toda la vida, porque la evasión tributaria es como el delito. En la medida en la que el Estado descubre la forma de cometerlo, el evasor se da maneras, como el narcotraficante u otro delincuente, para cambiar la modalidad de perjuicio al Estado. Y no puede pretenderse un cambio de la ley cada vez que el delincuente o el evasor de impuestos encuentran una nueva forma de violar la ley. Esas son mis distancias políticas del proyecto, distancias que además ponen en claro cuál es mi posición al respecto. El camino del infierno, señora presidenta, está empedrado de buenas intenciones. Y cuando aquí se está distrayendo el tema de fondo, que es asumir un error, retirar definitivamente el proyecto de la herencia que el presidente neciamente insiste, vamos a volver a presentar el proyecto de la herencia de la plusvalía, incluso se lo restregó al pueblo de Quito en la sesión solemne del municipio de la ciudad, en la cara sonriente y algo ausente del alcalde. Insistió en eso y sigue insistiendo en lo mismo. Entonces, finalmente hay que tomar una decisión política. Si la actitud del presidente es persistir en su error, aunque quiera endulzar el error, hay que decirle, señor presidente, use las herramientas administrativas que tiene, combata la evasión, pero no quiera construir un edificio sobre la demagogia y decir que 24 millones de dólares, solo si mueren los pudientes, van a terminar financiando la educación superior del pueblo afro, del pueblo indígena, de las madres jefas de hogar, de los migrantes y del quintil más bajo de la población. Gracias, señora presidenta.